Hola, bienvenidos a este su canal Danza y todo lo demás. Mi nombre es Paulino Fernández y los invito a suscribirse al canal si así lo desean. También nos pueden apoyar con un like, hacer un comentario, una crítica o sugerirnos el tema de su preferencia. Ayer estábamos hablando sobre la cultura política o la política cultural que puede existir en distintos países. En general existe en todos los países, unos con mucho más apoyo a lo que es la cultura, otros con casi un apoyo nulo a la cultura de cualquier nación, pero sabemos bien que la cultura se regenera constantemente, la cultura va evolucionando en todos los países de una forma o de otras, algunos en determinados aspectos exclusivamente de la cultura de ese país, otros en muchos, en toda la gama cultural, pero sobre todo tenemos que entender que la cultura debe de ser espontánea, la cultura debe de emanar de la nación, no de los gobiernos. Entonces, nos estábamos centrando en el día de ayer en lo que es la parte de política cultural, específicamente con los profesionales, y lo invertí, no tanto la política cultural del Estado en los regímenes dictatoriales o totalitarios, sino también de los profesionales a cómo acatan esa política cultural. Y habíamos llegado, por esas cosas y todos esos ir y regresar, habíamos llegado a lo que es el racismo, que muchos dicen que no existe dentro de la cultura, pero que indiscutiblemente existe. No solamente por un problema de política cultural, sino también de forma espontánea de cómo se van dando las cosas dentro de nuestras naciones. Es decir, somos racistas de muchas formas, de muchas maneras distintas, y aunque no querramos en ningún momento aceptarlo, pues de una forma u otra, todos en algún momento hemos tenido algo de racistas. Ya sé que se van a molestar, pero es así, aunque usted no lo vea. A veces las personas, hasta de la misma raza, son racistas con su raza. Imagínese usted, en el caso de otra raza, si no pueden ser racistas, son muy racistas. En el caso específico, lo que veníamos tratando ayer, de la danza clásica, pues en la danza clásica han sido sumamente racistas, siempre, toda la vida han sido racistas, lo quieran aceptar o no lo quieran aceptar. En estos momentos, pues bueno, ya pasó quizás un poco el boom de una figura internacional del género masculino que ha, pues yo diría, ha desarrollado muchísimo en lo que es la participación del hombre en el escenario dancístico en general, por su gran talento, porque pienso que puede ser hasta genial. Y para que esta persona surgiera, para que se les dieran todas las oportunidades que se les dieron, indiscutiblemente hubo mucho de estar en el lugar adecuado, en el tiempo adecuado, pero anterior a él tuvieron que sufrir muchísimos otros bailarines, hombres, tuvieron que sufrir muchísimo y nunca lograron llegar a la altura que quizás hubiesen podido llegar si se hubieran desarrollado en el tiempo y en el lugar oportuno. ¿Por qué? Bueno, primero que todo porque quizás el lugar oportuno no se les dio jamás la oportunidad de llegar a él. Y el tiempo porque no es lo mismo como se ve hoy en día a la danza en general a como se veía hace 30 o 40 años atrás. Entonces, en el caso de este gran bailarín que estoy hablando, de que es Carlos Acosta, que ha tenido muchísimas oportunidades, las ha sabido apreciar de la forma correcta, las ha sabido obtener en el momento adecuado, en el tiempo adecuado, y ha jugado con todo ello. Es decir, igual que él, pues indiscutiblemente, aunque no lo quiera aceptar, también lo manipulan, pues él ha sabido manipular todas las situaciones que han habido a su alrededor, y esto le ha dado un beneficio increíble como profesional, como ser humano también, indiscutiblemente,
y como desarrollador de nuevas figuras. Ahora, para que él lograra todo esto anterior a él, y pues son cosas que le van llegando a uno y uno ha ido viviendo también, y entonces uno dice, bueno, ¿cuántas personas se tuvieron que sacrificar, lucharon de forma incansable y nunca lograron nada? Muchísimos. Hubo muchísimos profesionales dentro de la danza clásica en la misma nación de Carlos Acosta, es decir, en Cuba, con el mismo color de Carlos Acosta, es decir, personas de color o negras, porque no hay nada malo en ser negro, ni en ser blanco, ni en ser amarillo, es decir, en ser asiático. Y todas estas personas que surgieron antes que él, que tenían dotes histriónicos casi similares a los que él tenía, que se les podría haber dado la oportunidad, la política cultural del país los dejó avanzar hasta solamente determinados niveles. Y me estoy refiriendo a Pablo Moré, me estoy refiriendo a Andrés William, me estoy refiriendo a Gabriel, me estoy refiriendo a René de Cárdenas, es decir, a personalidades que en un momento determinado pudieron hacer valer su talento, hacer valer esos dotes que tenían de la misma forma histriónicos, pero sin embargo nunca se les dio la posibilidad real de poder seguir desarrollándose más allá de lo que la política cultural de su país los dejaba. Política cultural que manejaba indiscutiblemente no solamente, vamos a decir, la cúpula mayor del Estado, sino también la cúpula mayor de la Compañía Ballet Nacional de Cuba. Y se les permitió avanzar hasta donde ellos creyeron que debían de avanzar. Estas personas, pues indiscutiblemente, sabían todo el valor que tenían, pero se acomodaron un poco, pienso, porque no todo es tirarles a las otras personas, sino también a ellos como profesionales, ver que se acomodaron un poco, que no fueron quizás lo suficientemente valientes como para decir, bueno, si hasta aquí tú me dejaste llegar, ahora yo voy a seguir avanzando en otro lugar. Y se hubiesen ido a otros lugares a probar suerte. Pero en aquel momento, indiscutiblemente, el Ballet Nacional de Cuba era lo que hoy en día no es, una compañía con un reconocimiento a nivel mundial, a nivel de la Ópera de París, a nivel del Teatro Bolshoi, a nivel del Real Ballet Inglés, y por supuesto era bastante complicado dejar una muy buena posición que tenían en la compañía por ir a probar suerte en otras compañías profesionales, aunque estoy seguro que de haberlo hecho hubiesen tenido el reconocimiento y quizás se hubiese abierto muchas más puertas para otros bailarines que fueron surgiendo después de la misma raza y hubiesen pasado mucho menos trabajo. Ahora, eso es en cuanto a la raza negra. Yo pienso que los negros no son los más discriminados dentro del ballet clásico. Ajá, eso ya lo hemos tratado en otros momentos, pero no con la forma de una política cultural. Hay personas todavía más discriminadas que los negros. Las personas de rasgos asiáticos son mucho más discriminados. No entiendo yo el por qué, porque hay figuras talentosísimas de la misma manera en el mismo país del que estamos hablando, también en Asia, por supuesto, hay muchos más asiáticos que en Cuba, pero no sé en qué se sustenta el problema de darle oportunidad a los asiáticos. Esos son los grandes discriminados en cuanto a racismo en la danza clásica, los asiáticos. Pienso yo que tendrá que ver quizás muchísimo con la revolución cultural china, donde hay muchísimo talento dentro de la danza clásica utilizado muy específicamente en la política cultural china. Y esto, por supuesto, aunque no incide directamente, debe de haber tenido
cierta importancia en cuanto a que los japoneses les ha costado de la misma forma mucho trabajo insertarse profesionalmente en compañías europeas y latinoamericanas, todavía menos porque aquí hay muchas menos compañías, pero en el caso de Europa les ha costado muchísimo trabajo insertarse. Ahora hay una figura asiática que está haciendo una magnífica carrera también dentro de las compañías de ballet europeas, pero me imagino que le ha costado muchísimo trabajo lograrlo. Y si yo dijera aquel temor, pienso que sobre todo se deba a la expresividad, es decir, la forma de expresarse. Las personas que tienen rasgos asiáticos, es decir, se dice en general los chinos, pero no son chinos solamente, por supuesto, porque hay otras naciones asiáticas que también le ha costado muchísimo trabajo insertarse en la danza clásica profesional. Pienso yo que sobre todo es por la forma de expresión. No se capta de la misma manera a una persona de rasgos asiáticos expresándose que a una persona que estamos acostumbrados a ver, que son las personas europeas, o en el caso de las personas de color o los negros, que son sumamente expresivos, que son personas que transmiten una gran fuerza de expresividad dentro de sus ejecuciones, y esto es lo que pienso que haya hecho que el racismo mayor que existe dentro de la danza clásica esté en cuanto a las personas de rasgos asiáticos. Para no concluir, porque no quisiera concluir el tema, en el encuentro anterior lo dejé un poco así, vago. La política cultural no se centra solamente en el ballet, se centra en el teatro musical. Lo hemos visto desde la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Se hacían muchísimas películas con temas de guerra, es decir, con la política de aquel momento, y se utilizaban a muchísimos bailarines para realizar esto dentro del teatro musical. Y aunque usted no lo crea, también se ha hecho con la danza moderna o contemporánea, como usted se dice, con temas específicos políticos, y por supuesto que en el folclore se da igual. Es decir, muchísimos países usan su folclore tradicional para resaltar las imágenes de líderes políticos. Esto se da muchísimo. Si usted ve películas indias, lo va a ver muchísimo. Discúlpenme. El trato a través del folclore, de la política y de los personajes políticos que ellos quieren resaltar. Y así pasa con muchas otras naciones. Aspiro les haya gustado el tema, aspiro que no se haya molestado nadie. Todo lo contrario, lo hago con la mejor buena fe, lo hago de la mejor forma posible, con el lenguaje más sencillo, no hay nada rebuscado, no hay tecnicismo de ningún tipo, para que lo puedan entender todos los que de una forma u otra aman a la danza y desean lo mejor para ella. Pero sí es muy importante estar consciente que la política sí tiene que ver muchísimo con el arte, y que en todo estado que se respete existe una política cultural. Mejor o peor, pues bueno, es desde el punto de vista que usted lo quiera ver. Si usted quiere ver que es mejor que el arte y la cultura de un país se encuentre totalmente libre, es mejor que no apoyen. Porque a la vez que empiezan a apoyar y empiezan a meterse dentro de la cultura, los políticos, salen cosas muy malas. Y si lo quiere ver desde el otro punto de vista, de que es importante también el apoyo, pues bueno, habría que también reconocer que cuando se usa una buena política dentro de la cultura de un país, se logran cosas magníficas. Ahí tenemos como un ejemplo más, por supuesto, la Ópera de París. Ahí hubo una política cultural realmente que benefició muchísimo al talento de su época profesionalmente. Mi nombre es Paulino Fernández y los invito a suscribirse al canal si así lo desean. También nos pueden apoyar con un like, hacer un comentario o una crítica, o sugerirnos el tema de su preferencia. Estamos viéndonos. Muchas gracias.